Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Continuamos cómo combatir el miedo, ¿verdad? Combatiendo el miedo. Y hemos estado viendo en estos días, y espero que usted lo esté llevando ahí la secuencia. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo, aprender un principio. Usar con fe el poder y la autoridad sobre el miedo recibida por Dios. Es increíble, encontramos tantos versículos, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y los conocemos esos versículos, hasta de memoria muchas veces. Pero a la hora que nos invade el miedo, por las causas que sea que hemos llegado a esa situación, todo eso se nos olvida, la mente se nos bloquea. Y es bonito encontrar a veces porciones, a mí son palabritas que me llaman mucho la atención. Y donde aparece la palabra miedo también y de cómo Dios actúa, aunque tal vez su contexto sea un poco diferente. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 2. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Prácticamente casi lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Pero hay algo que cambió. El temor, dice, y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Yo veo al miedo como un animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¿Qué le dijo? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre ellos, no del animal sobre él. Yo creo que eso también le dio seguridad a Noé, ¿verdad? Recibir tanto animal de todo tipo. Era si nos da temor saber que viene un tigre por ahí, ¿verdad? Porque sabemos las consecuencias de lo que pudiera sucedernos. Y en Génesis hizo lo mismo, pero yo creo que aquí ya cambió un poco la cosa. Porque con lo sucedido con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces el Señor como que cambió, le dio autoridad sobre. O sea, tu temor, tu miedo, ya no será de ellos para continuar. Tú tendrás poder sobre ellos. Y si lo hizo en una situación externa, con los animales, en el caso de ellos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros cuando dice que nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de amor, de dominio propio? Si tenemos ese espíritu y no es de cobardía, significa que nosotros podemos tener autoridad sobre esas cosas. Porque ¿de dónde viene el miedo? ¿Por quién viene provocado? Por el mismo enemigo. Porque muchas veces hemos traspasado, dejamos de creer al Señor y nos dejamos influenciar por un montón de pensamientos puestos por Él, puestos por nuestra voz interna o puestos por otras personas. Y eso lo que hace es infundirnos más miedo, más angustia por algo que a veces quizás ni es así o ni tampoco va a suceder. Entonces, como hemos visto que Dios lo que hace es buscarnos, que cuando estamos en esos estados debemos de acercarnos a Él confiadamente. Todos vamos a experimentar miedo. Ya está en parte en nuestra naturaleza pecaminosa, entró el miedo, así como entró la vergüenza, pero Jesucristo nos las ha cubierto. Entonces también nos ha dado el poder sobre el pecado. O sea, que si nosotros queremos lo dejamos entrar y si no, no. Lo que pasa es que muchas veces nos confunde el enemigo y perdemos esa fuerza, perdemos esa inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, la perdemos debido a que creemos más esas voces que las voces del Señor. Allí cuando Pedro se iba a hundir, ¿qué pasó? Tuvo miedo, le faltó la fe. No confió en ese momento porque no era algo que era común para él. ¿Y qué hizo? Llamó al Señor. Cuando se estaban ahogando ahí en Mateo 8:25, que sentían que se ahogaban, ¿qué pasó? Tuvieron miedo, estaban enfrentando una tempestad. Tuvieron miedo y despertaron al Señor Jesús. Le faltó la fe también. Sabían que Jesús estaba ahí, sabían que contaban con Él. Pero en esos momentos de aflicción, de miedo, se nos olvida a quién está del lado de nosotros, se nos olvida quién es el espíritu que está dentro de nosotros, porque somos carne, porque somos débiles. Y el enemigo lo que hace es turbar la mente, confundir el cerebro. Por eso es ahí donde él nos ataca.
Porque como hemos visto, el cerebro, cuando se siente amenazado, él reacciona. Y él no sabe si aquello es verdad o es mentira. Él no distingue entre la realidad, como dicen los estudiosos. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, que su lugar de ataque es el cerebro, y es en la mente donde empieza a generar miedo por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que nos dicen, o por lo que hemos hecho, que sabemos que no está correcto, entonces nos da miedo de que sepan, nos da miedo que nos descubran, qué sé yo. Cada quien experimenta sus pecados a su manera, cada quien experimenta sus aflicciones a su manera. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron ellos? Era normal, se asustaron, eran hombres. O sea que el asustarse y tener miedo es de hombres y de mujeres, de cualquier ser humano que tiene una naturaleza pecaminosa. Se asusta. Pero ellos, ¿qué hicieron? Buscar al Señor. Es un instinto, ¿verdad?, de preservación de la vida por el cual a veces reaccionamos. Pero solo Jesús es el que lleva la calma. Solo Jesús calma la tempestad. Solo Jesús permite que no nos hundamos en el terror del miedo. Porque el miedo nos hace pasar a ese límite, a llegar al lugar tenebroso, al lugar de lo que todo es negativo, al lugar donde yo no sirvo para nada, al lugares que nadie me ama, nadie me quiere, yo no sirvo, soy un inútil, ya estoy viejo. Todos esos pensamientos sumamente negativos es cuando el enemigo nos ha llevado al otro lado. Y es el lugar donde nosotros tenemos que regresarnos, tenemos el poder para que mentalmente salgamos de ese lugar. Porque Dios no murió en la cruz para que viviéramos con miedo, con terror. Él vivió el miedo, Él vivió el terror, para que nosotros pudiésemos tener paz, pudiésemos tener seguridad y no fuéramos controlados por una herramienta que el diablo ocupa para destruirnos, para desanimarnos, para que no nos levantemos de la cama, para que no continuemos en lo que está, incluso para enfrentar el día, miedo a enfrentar al jefe, algunos, miedo a enfrentar a ciertos compañeros, miedo, todo es miedo. Y eso que crea ansiedad, de repente palpitaciones, cosas en el cuerpo y la gente, tantas cosas que se están viendo, que es increíble. Y uno dice, desde afuera dice, wow. Por eso es bueno verlo, para no vivirlo. Y aquí tenemos los ejemplos en la palabra. Buscaron, todos ellos tuvieron miedo. Buscaron. ¿Y qué hizo Noé? Poder sobre los animales. Los logró subir, mantenerlos los días que estuvo ahí en el arca. Los mantuvo, los controló, los dio de comer, no le hicieron nada. Su poder estuvo sobre ellos. Ese miedo que podía provocarle por la grandeza, por lo que eran los animales, él lo controló y lo poseyó. Y estuvo control sobre ellos. Es como manejar, mi amigo, mi hermano. Si usted tiene miedo, el carro se apodera de usted. O sea, usted tiene que poseer el carro, controlarlo, para que usted pierda el temor para manejar. Eso es lo que me enseñaron a mí y eso aprendí. Pero si yo tengo miedo, hasta un accidente puedo tener. Entonces, control sobre lo negativo. Dios nos ha dado ese poder y hay que luchar cada día. A veces podemos, a veces no podemos, porque estamos en una naturaleza frágil. Pero en la palabra del Señor, estar en Él es el que nos fortalece. Así que adelante y pues procuremos nosotros usar con fe. No solo tener el conocimiento, con fe, el poder y autoridad que Dios nos ha dado en su victoria ahí en la cruz del Calvario. Que Dios me lo bendiga.